impresionante estar aquí, os lo prometo. Es que es tan grande el sitio y está tan decadente. No puede ser cierto. Esto que tengo justo aquí, enfrente de mí, es un pedazo de hotel abandonado con un templo o yo no sé qué es eso. Y está aquí, justo al lado de mí, o sea... Lo que vais a ver hoy no es algo planeado, y es que este descubrimiento me pilló de lleno en plenas vacaciones por Asia, donde no escatimé en probar lo más típico del país sin hacer miramientos a nada. Es que normal que está rico, es como saladito, pero con la cabeza no sé si se come. ¿Arriesgues? Se come la cabeza. Está bueno. Durian, el fruto más apestoso del mundo. Aquí lo tengo, vamos allá. Y no voy a probar, no voy a ir con tonterías, vamos a lo grande. Y es que quizás el hecho de haberme entregado a sus costumbres con tanto respeto y empatía fue lo que hizo que el destino me condujera hasta uno de los resorts abandonados más lujosos de Aonang, Tailandia. Destinado a acoger a cientos de visitantes, este hotel quedó parado en el tiempo en el año 2021 y su final es cada vez más incierto. Este resort contaba con 106 habitaciones junto con todo tipo de servicios, como gimnasio, spa, jacuzzis y salas de masaje, entre otras instalaciones. Todo para que el huésped no tuviese que salir de este hotel. Pero lo que pensaba que iba a ser una exploración tranquila en búsqueda del templo que tenía este hotel, se convirtió en una infiltración para no ser detectados por el personal de seguridad. Están arriba, ¿no? Hostia, tú. No he hecho caso a Jesús porque es que creo que el templo está aquí. Os pongo en situación, no sé si veis las pintas que tengo, acabo de salir de la piscina y es que estamos en Aonan, es el último día que teníamos aquí, bueno, el último y el primero porque llegamos ayer por la tarde y queríamos remojarnos porque hace una temperatura extrema, muchísimo calor y hemos encontrado este hotel que pues nos podíamos bañar por 200 bahts, que viene a ser 4 euros, pasar todo el día por aquí, que realmente tenemos que irnos antes para ir al aeropuerto. Total, que estaba metida en la piscina y ¿veis lo que tengo atrás de mí? Pero es que no solo es eso, asoma incluso una especie de templo que desde la piscina también he visto que está abandonado. Creo que el acceso es incluso por ahí. Total, que digo, voy a sacar el móvil, que no pierdo nada por probar e intentarlo, pero es que es un hotel que pinta espectacular. Y claro está, no estaba nada preparado, yo estaba en la piscina y de repente me he encontrado con eso y ha sido como, ¿perdona? ¿Eso es un hotel? Así que bueno, el Porsche no da con eso. Aunque claro, también aquí hay... ¡Hala! Atención que antes de acercarme al hotel que está por ahí de fondo, en este ya vemos que incluso las raíces del árbol han levantado parte de lo que era el Kid Club, o sea, para los niños, y está súper abandonada esta zona. Mira los asientos. Madre mía. ¿Pero qué le pasa a este hotel? También hemos encontrado el bar de la piscina, aparte de que somos los únicos, como estáis viendo, que es temporada que podría haber turistas, de hecho las playas están llenas. Pero aquí este hotel está todo vacío, el bar está abandonado, luego sacaré algún plano para que lo veáis con las botellas, la nevera cerrada. Y bueno, pues mira, Jesús y también él, mira cómo va para explorar, muy bien, ¿eh? Bueno, esto muestra que no está nada preparado, o sea que vamos a ver qué sale de esto, o sea, vamos a ver a dónde nos lleva este caminito. Y mira que queríamos un día de relax de piscina, pero es que nos salen los abandonos. ¡Hala! Pues ahí está la entrada, pero cerrada, ¿eh? Mirad. Hay una carretera que pasa por detrás. Mira. Sí, podéis entrar directamente, yo creo. Eso es un cole o algo. Suenan clases. O cocina, no sé. Estaba buscando un acceso, pero como podéis ver, la gran cantidad de plantas había hecho un muro casi impenetrable. A ver, por aquí. Por aquí se puede subir. Te cuenta que esta hora es la temporada de lluvias y lo tienen que preparar para cuando venga la temporada fuerte. Está súper abandonado, ¿eh? No repitáis esto porque voy con chanclas. Encima en zona de jungla que puede haber aquí de todo y arañas y todo. No sé. Yo lo veo claro por aquí. Lo veo claro. La verdad
que nunca había explorado de esta manera. 100 pies, estoy viendo aquí 100 pies. Resbala. Necesito guardar el móvil. Vale, acabo de escalar por aquí este murito y da un poco de cosa porque hemos visto bastantes serpientes en esta zona. Jesús se ha ido. Le he dicho, ponte chanclas y dicen, ya me mandas un WhatsApp cuando llegues. Y yo, bueno, pues nada. Así que por aquí creo que puedo pasar. Mirad. Unas camillas de masaje estoy viendo, ¿eh? Estoy ahora mismo en lo que viene siendo esta zona, que es la que da de cara a la piscina. Creo que puedo entrar directamente por aquí. Es que no vengo nada preparada, ni trípodes ni leche, solo el móvil. A ver. Espero que no haya ocupas. Chaval. Sí, son camillas de masaje. ¡Wow! Bueno, le he mandado un WhatsApp a Jesús con una foto de esto, que es lo que me encuentro nada más entrar. Voy a entrar, pero la madera, cuidado. Yo os lo digo en serio, con chanclas. No repites esto. No sé por dónde pasar. Madre mía, tío. ¿Cómo esto se venga? Voy sin luz también, si es que no puedo así. No. ¡Guau! Un jacuzzi aquí. A ver. Vale, creo que se me nota. Estoy temblando un poco. He avisado a Jesús diciéndole que yo me voy a meter más. Pero claro, voy con el flash del móvil. Y... Chava. Se ve fatal. Qué lástima no tener aquí la cámara. ¡Hola! Esto es un puto laberinto. Aquí está vacía esta zona. Qué silencio más raro hay. Y estoy completamente sola, mira. Saban.nga. Es posible que haga referencia a la flor de champaca, usada en contextos de paz, meditación y lujo. En hoteles o spas tailandeses, ese nombre puede usarse para ambientar una sala con toques tradicionales y espirituales. Se ha caído techo por aquí. Casi se rompe el suelo. No, por aquí no. Madre mía, cómo me salga alguien, tío. Qué mal está la madera. ¿Qué cojones? ¡Hola! ¿Pero qué cojones es esto, tío? Dios mío. Hay mucho humo blanco, ¿eh? Hay un silencio espeso en este lugar, pero lo más perturbador es esa sensación constante de que algo o alguien puede estar observándome desde algún rincón que aún no he explorado. Y recordad que me encuentro sola en este lugar. Esta era la recepción, creo. ¡Wala! Estáis viendo todo a la vez que yo, ¿eh? Y solos conmigo. Impresionante, tío. Ha sonado algo. No es la primera vez que lo digo, pero esa sensación de no saber qué es lo que sigue es adictiva y mucho. ¿Qué me encontraré tras esa puerta? ¿Podré dar con el restaurante? ¿Cómo estarán las habitaciones? Esa mezcla de curiosidad y tensión es el motor de cada aventura. Eso se queda aquí abierto. No sé si va a venir Jesús o qué hacer, si seguir. ¡Wow! Vi que había tanto por explorar que decidí esperar a Jesús en el mismo sitio por el que había entrado, y estas eran nuestras pintas. Estas son nuestras pintas. Parecimos amateurs, o sea, 1.600.000 seguidores y explorando así en bikini, tío, y en chanclas. Dame la linterna. Sí. Ha venido porque, claro, ¡fua! Sí, ha venido con linterna a la piscina, no me digáis por qué. O sea, ¿puede explicarse por qué llevas linterna? Siempre llevo una linterna encima. Sí. Mirad, Saban.nga. Esto es... ¡Buah, qué guay con la linterna así! Vale, vente, que es muy grande esto, cariño. Mira, vamos a volver a donde estábamos, que he flipado.
Esta era la recepción. Se llamaba... no sé. Sí. De madera todo. De madera tallado. ¡Ay, con piedras! Buah, venga, mira, vamos para... Ahí es el acceso a todo. Sí. De verdad que quién me ha visto y quién me ve. O sea, cada vez ya vamos a peor. En vez de más preparación, pues ya sí. Con bañador. Pero esto... Bueno, ahora no se ve nada, pero... Ven, ven. Para que veáis realmente que esto es que no estaba para nada preparado. Y aquí estamos en el acceso a todo. Es enorme esto. Para allá, mira, ven, ven. Mira. Mira, escaleras para arriba, para abajo, para allá y para allá. Suenan golpes. Hostia. Tenemos que ir para los golpes, cariño. Puede que haya ocupas, quizá. Pues no sé. Mira, mira los de los masajes. Suena algo por ahí. Cariño. Buah, chaval. Suena... Creo que puede haber ocupas. Cariño, vamos. No hay que hablar mucho, ¿eh? Aquí también. Uf, esto es enorme, tío. Madre tú. Joder, qué grande. Es que da cosa, ¿eh? Suenan golpes. Es fuera, creo. Vamos mejor para allá. Me gusta más. Os cuento, nos hemos alejado del ruido porque todo sea que realmente haya ocupas. Entonces, si están en ese lado, quiero seguir viendo el hotel por otra parte que no haya, porque es que es inmenso este lugar. También molaría llegar al templo, que creo el templo estará por allí. Luego vamos al templo a ver si lo encontramos. Qué adrenalina, ¿eh? De verdad. ¿Vamos abajo o arriba? Es que no sé si esto es tan grande. Vamos arriba. No sé. Estas a lo mejor es, no sé. ¿Quieres abrir una vez? Pero a ver si había alguien aquí, tío. No sé. Está cerrado. ¡Wow! Estoy viendo una cosa muy chula. Mirad. Los archivos y las cosas por aquí, tío. La oficina. Hostia, no sé. Mira, ven. Nos hemos metido en este cubículo, que es como la oficina. Mira qué cuadro. Cosa más rara. Hola, chaval. Mira qué caras. Y hasta aquí no hay nada. Bueno, aquí veo una nevera, una maleta, que la maleta está hecha. A ver, ¿cómo puedo coger con la otra mano? Ah, no, está vacía. Estoy sudando. Aquí hace un calor. Documentos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Tío, ¿eso qué suena por ahí?
Más salas de masaje. Parece un centro comercial. Esta zona. ¡Hola! Mirad. Es como un centro comercial. O sea, bueno, locales. ¿Qué suena? No sé. Mirad. Debe ser Carcoma. ¿Lo oís? Carcoma. Pensamos que es hormigas comiéndose la madera. Y estamos aquí. En una sala... Ahora otra de masajes. Esto es como un centro enorme aparte de hotel y que tenía todo tipo de servicios. Eso eran duchas, creo, lo del fondo. Thai massage. Masajes Thai. ¡Guau! Más Thai massage. Son como locales esto. ¡Oh! ¿Qué? Está entero. ¡Wow! Ya. Pero está todo entero, mira. ¡Wow! ¡Hala! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Oye, esto de aquí, mira. Haz aquí. Lo que te digo, esto es... ¡Buah! ¡Qué bestia! Nada más masajes. Vamos para arriba a ver si van a estar. Mira, la farmacia. Farmacia, ¿no? Uy. Estos son de aquí. Están arriba, ¿no? Hostia, tú. Vámonos para otro lado. Queen's Maihal. Uf, es como la basura. Qué asco. Oh. Wow. Mirad cómo está Jesús. Le han picado un mogollón de mosquitos. Ahí va. ¿Y esto? ¡Hola! Mira. ¡Ah! La piscina. Investigando sobre este lugar, tuve la suerte de encontrar unos vídeos grabados por un antiguo inquilino y subidos a internet en septiembre de 2017. En esas imágenes caseras, aparte de la piscina principal, logró capturar incluso las otras dos piscinas del complejo, hoy apenas reconocibles por el tono marrón de sus aguas como vemos a vista de dron. Ahora sigamos explorando, porque lo que viene a continuación fue sin duda uno de los momentos más tensos que vivimos en todo el recorrido.
No me voy a ir, que voy para abajo ahora. Esto es enorme. Lo que habéis visto es el de seguridad. Creemos que es el de seguridad. No hemos seguido subiendo y estamos bajando ahora a lo que no hemos visto antes. No sé, es muy grande esto como para que no se encuentre. Vaya tela. Ahí va, está ahí notado. ¡Hola! Está todo inundado ahí, mirad. Gusano aquí. Mira. Pasado uno de los momentos más tensos de la exploración y después de ver parte del espectacular hall de bienvenida, es un buen momento para que conozcamos algo más del lugar en el que nos encontramos. Inaugurado en el año 2001, este hotel de 4 estrellas destacaba por la arquitectura inspirada en los palacios reales tailandeses, maderas nobles y su piscina infinita con espectaculares vistas, siendo todo un reclamo para viajeros europeos y asiáticos que buscaban tranquilidad y un servicio personalizado. Y es más, tenían el único restaurante japonés donde servían sushi fresco y platos a la carta. Pero no solo estaba enfocado al viajero, también a empresas que quisieran hacer reuniones o alguna convención, pues disponían de salas y pabellones de 200 a 400 metros cuadrados. Pero el paso del tiempo, sumado a la creciente competencia en Aonang y la falta de renovación, comenzaron a pasar factura. Y es que en algunos portales de búsqueda de hoteles todavía quedan reflejadas las opiniones de la decadencia del lugar. Pero el golpe definitivo vino con la pandemia. Tras años de deterioro y la falta de inversión, el hotel se sumergió en una millonaria deuda, con la que no puede hacer frente, por lo que se declara en estado de quiebra y es embargado, a la espera de que algún inversor quiera hacerse cargo de este hotel. Después de saber todo esto, veo normal que tengan seguridad, por si algún día aparece el tan esperado inversor que devuelva la vida a este gran hotel. Pero mientras tanto, nosotros sigamos descubriendo qué esconden sus habitaciones y pasillos. Ven, ven. Mirad lo que tenían las terrazas. Es un hotel muy bestia, ¿eh? Aunque esté vacío, nos podemos hacer una idea de lo chulo que eran las terracitas. Mira, qué guapo. Guau, y tenían jardín. Qué bestia, eran bonitos. Eran súper bonitas las habitaciones. Mirad en lo que se han convertido todos los jardines de cada habitación, ¿eh? ¿Esto qué era? Las luces. Control de luces de la habitación. Uf, tío, qué pasada. Wow, qué grande. Esto era de lujo, ¿eh? Porque aquí, para que lo sepáis, en Tailandia la mayoría de baños es un cuadrado con la misma ducha donde está el váter, se moja todo. Y aquí, pues fíjate, la habitación era súper grande, todo diferenciado, o sea, dividido. La ducha, la bañera. Buah, esto era un pedazo de hotel. En su máximo esplendor, el hotel era de los más lujosos de la zona, y como podemos ver en imágenes caseras, este inquilino nos muestra su habitación con todo lujo de detalles. Se asemeja mucho a la que acabamos de ver, con la diferencia de que él tenía una planta superior, siendo esta algo más exclusiva. Y si os fijáis bien en las imágenes, desde esa piscina es donde hemos dado comienzo al vídeo. ¿Quién iba a decir que años después todo el hotel estaría en estado de ruina y yo estaría documentándolo? Dice que están tocando llaves. Puede ser. Qué susto me dio. Hola. ¿Hayan hecho alguna foto, no? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones acaba de sonar? Todos lo habéis escuchado igual que yo. Un canto, como si fuese el de una niña, interrumpe la grabación. ¿Qué pasa?
Hola tú. No, digo lo que es no. Es como un videojuego. Y ahí al final, ojo, que hay cortinas echadas, ten cuidado. No voy a dar ni la luz. Pero, mira. Están las cortinas echadas, que esto es raro. Ahí va. Los cuadros aquí. Era una suite, yo creo. Sí, era una suite. Qué grande, tú. Qué grande, madre mía. Aquí han dormido, Ya no, pero hace mucho durmieron. Algunos ocupa seguramente. Y tanto que era una suite. Madre mía, tú. Mira qué nivel. El bañito aquí, una habitación separada, o sea, sí, con el váter, el baño presidencial, la ducha ahí. Buah. Al menos hemos podido ver 2 tipos de habitaciones. Buah, tío. Las vistas, no sé si las habéis visto. Es que está todo comido por la selva. Madre mía. Madre mía, cómo lleva la espalda. Dios. Uf. Tío, arriba estaba lo guapo, estará el restaurante y todo. A lo mejor podemos ir. Por otras escaleras. No, y preguntarle al hombre, porque no, creo que nos decía que no. Pero preguntarle por la carretera, no dentro. En unas horas cogíamos un vuelo a otro destino de Tailandia y es por ello que no pudimos ir a la parte delantera del hotel e intentar hablar con el personal de seguridad. Estaba todo ahí inundado. Es que se oyen voces, son evidentes que están dentro del hotel. Golpes. No sabemos qué están haciendo, si es el de seguridad o si son ocupas. Como siempre, la incertidumbre y esa adrenalina que te da explorar este tipo de sitios, y más en un país que no es el nuestro, que no conocemos las normas, y más en estas condiciones que estamos súper desprotegidos. Esto jamás lo hagáis en chanclas. Mi cuñada me va a matar, que siempre me dice que me compre botas de seguridad. Yo, ¿sabes lo que haría? Uy, que ha sonado ya. Y lo del templo por fuera. Joder, escucha, vamos para allá al fondo. Vamos al final y ya está. Jesús no quiere seguir, dice que nos vayamos. Pero yo creo que podemos llegar al templo por aquí abajo. He tenido la intuición, no sé, esas cosas que me vienen. Y efectivamente creo que sí. Mira qué chulo, macho. Es un ángel. Es otra casa. Ven por dentro. Dice Jesús que como hay gente aquí a la derecha nos va a ver. Joder, macho. Hay que ir agachos.
hecho caso a Jesús porque es que creo que el templo está aquí. Está aquí, está aquí. Que no haya nadie, por favor. Dios, es que no sé. Esta es la entrada. Joder, Jesús. No la ves. Mirad aquí un jarrón. No sé. Está cerrado, este es el templo. Está todo cerrado. Ya. Con esto podéis ver las dimensiones que hay en este lugar. Aquí no creo que se pueda. Dios, chaval. No creo. Corre. No. No se puede. No, a ver. No, el templo sí no es que... Bueno, yo creo que ya sí. Hemos llegado al final al templo. Hemos visto que no se puede entrar. Esto es una locura. Es precioso. Hay que ir agachados. Porque allí hay casas y viviendas. Hola, que podemos entrar. Cerrado también. No pasa nada. Está una cosa abrirlo. Porque había gente allí. No sé. A ver, no creo que... Pero... Es que no sé, ten cuidado. Ten cuidado. Es que suena. A ver. Ese ruido no, porque ahí hay gente. Mirad. Observad. Es tan impresionante estar aquí, os lo prometo. Es que es tan grande el sitio y está tan decadente. Lo que siento es que ya no escucho a la gente de a la izquierda. Me raya un poco eso. Ya no. Yo aquí ya no oigo nada. Aquí hay que agacharse porque está un poco... Mira. Bueno, pues ya está. Voy a probar a abrir aquí una vez, no creo. No, están súper cerradas. Que son el choque de las hojas. Mira, dos ascensores, Por mucho que enseñe, no os hacéis una idea de las dimensiones que tenía este lugar. Aquí hay otra bajada, no sabemos a dónde da. Esta sí que no la conozco, ¿no? Está inundado. Wow, todo el mobiliario aquí. Sí, me recuerda mogollón al sitio de Japón ese, que eran unas oficinas. Mira, el mobiliario. Wow. Sí. Y esto. Mira. No
chicos, una sala de actos sin más. Al pobre Jesús le están brillando los mosquitos. Bueno, pues nada, aquí no hay nada. Qué raro esto. Ah, un barecillo, vale. Era el bar y el mostrador aquí. Vale, esto caernos. Sí, ahora vuelve a sonar eso. Vale, vamos a salir y vuelven a sonar los golpes, chicos. Yo no sé si es que están despiezando, llevándose cable, como pasó con el resort de Orlando. ¿Qué puede ser? Me da pena que nos queda por ver el restaurante. Seguro que hay una sala de actos, un teatro. Pero es que hay gente arriba, así que a veces es lo que digo siempre, hay que saber poner punto y final y pecar de precavidos antes de que nos pillen, y menos en este país. Por aquí vamos a ir finalizando este vídeo. Ahora veréis la salida y caput. Y este era la recepción de la zona del spa, que no estáis viendo casi nada, yo tampoco, hay poca luz, pero era esta. Con el suelo en serio, que mira. Ya, por aquí no he ido, ¿eh? Esto sí. Ven. Pero aquí es donde me he quedado porque casi me voy abajo. Se ha caído techo por aquí. Así se rompe el suelo. No, por aquí no. Sí, el suelo ahí ya verás. Cuidado, que está muy blando eso. No. Hostia. ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué dice? Bueno. Cuidado. Ya. ¿Y por otro lado? ¿Por allí? Está muy mal. Ya. Ten cuidado, ¿Qué será el suelo de abajo? Uy. Es que está muy mal ahí. Ah, sí, hay algo. Una piscina, un jacuzzi, tipo jacuzzi. Sí, es que no podemos ir porque esto está súper podrido. Muy blandito. Me he acercado hasta aquí, mirad. Un jacuzzi, como un jacuzzi sin más. Pero zona de spa, claro. Ay, suena agua y todo. Aquí igual, la sauna. ¿Y qué habrá por ahí? Vale, bien. Bueno, de vuelta, vámonos. Con la adrenalina a una flor de piel, optamos por lo más sensato. No siempre se puede explorar hasta el final, y esto también forma parte del juego. Otro gimnasio abandonado aquí. En el hotel en el que nos estábamos bañando en la piscina, el gimnasio también está súper abandonado, nivel que se ve el polvo que hay por todas partes, o sea... ¿Lo notáis, no? ¡Guau! ¿Pero qué pasa aquí? Impresionante. Y como lo prometido es deuda, ahora os voy a enseñar el bar que os decía que está completamente abandonado. Justo detrás de mí, el pedazo de hotel que acabamos de explorar. Es que es literal, o sea, yo estaba aquí así y giro y digo, ¿qué? No puede ser cierto. Y hemos estado pues 3 horas ahí perdidas, Jesús y yo explorando. Nos queda solo media horita para estar aquí, pero ha merecido muchísimo la pena. Ahora os voy a enseñar esto que tengo detrás de mí, que está el bar completamente abandonado, la nevera está parada, tiene todas las botellas de alcohol. O sea que esto, donde estoy ahora mismo bañándome, seguramente sea en un futuro más bien próximo que lejano, otro abandono más, porque el hotel está vacío. O sea, estamos solos en la piscina en una temporada en la que hay muchísima gente en Aonang, que es donde estamos. Y el tema del barecillo es este que os contaba. Está la piscina abierta, pero en cambio el bar, como vais a ver ahora mismo, que sí, no tiene tanto polvo como el gimnasio o la sala club de niños que hemos visto, pero la nevera está completamente apagada. Aunque haya una luz ahí, es el reflejo de la luz que entra por la persiana metálica, ¿vale? Y nada, aquí está esto, cerradísimo, abandonadísimo. Y esto, pues tal que así, mira. Estamos en temporada que debería estar todo abierto. Y es que ya este mismo hotel, fijaos cómo tiene las figuras, este porche que supuestamente es para ir paseando lejos de que te dé el sol, y está súper abandonado. Es que es un semi-abandono. Este hotel ya está cerca de acabar
como el que tengo aquí enfrente, que por lo visto, o sea, yo me acabo de meter a la piscina para quitarme todos los mosquitos que llevaba encima, nos han breado increíbles, mañana tendremos picaduras por todas partes, pero hemos estado buscando y lleva 6 años abandonado, tan solo 6 años, y se ha quedado así de decadente. Este lugar tenía piscinas arriba, piscinas abajo, teatro, restaurantes. Nos ha quedado por ver los restaurantes y el teatro que era arriba del todo, pero es que estaba el coche, sonaba una radio, daban golpes, ya era como ir a decir píllanos, o sea, entonces hemos decidido prevenir. Nos acaba la exploración bien, ¿no? Así es como hay que acabarlas todas, en la piscina. Y una vez acabada la exploración, chapuzoncito otra vez y a continuar el viaje. ¡Qué locura!